Ahora sí estamos, creo que en vivo ya. Sí, ya estamos en vivo. Sí. Hola chicas, buenas noches. A ver, por favor, por ahí, si nos dicen si nos están viendo. Vamos a ver. Hola chicas, buenas noches amigas. A ver. Sí, ya estamos en vivo ya. Buenas noches chicas, ¿cómo están? Hoy día tocaremos un tema muy importante que es la violencia contra la mujer. Estamos aquí con nuestro profesor Jorge Martínez Campoblanco, sociólogo con más de 18 años de experiencia como profesor, speaker y consultor internacional. Ha presentado conferencias en diversas partes del mundo en temas como transformación digital, sociología de la violencia y proyectos sociales. Es doctor honoris causa y embajador por la paz, así como voluntario para diversas causas sociales. Actualmente es director fundador de Soy Mi Oportunidad, SAC, y presidente del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú. Chicas, les presento al profesor Jorge. Profesor Jorge, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar hoy contigo compartiendo este espacio tan importante, donde hay un grupo importante de mujeres emprendedoras y luchadoras para hablar de un tema que es noticia, pero también del que poco se habla, ¿no? Se Así es. socializa, se intercambia un poco desde diversas perspectivas, así que pues muy agradecido por esta invitación y estoy a tu orden para lo que consideres que debemos hacer. Gracias, profesor. Profesor, en esta época se habla, como usted dice, no se habla mucho como antes, poco, pero la violencia contra la mujer en el Perú, ¿por qué se da, profesor? ¿Por qué es tanto la violencia contra la mujer? ¿Qué es lo que pasa en Bueno, nuestra sociedad? fíjate, toda la sociedad tiene un proceso evolutivo, es decir, vamos transformándola de manera constante, porque la sociedad está viva. Y la sociedad, ¿quiénes la integramos? Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos. Eh, ¿Qué ocurre en nuestro país? Vemos que cada año, cada año que pasa, los casos de violencia aumentan. Y no solamente aumentan en términos numéricos, es decir, cada año cada vez más feminicidio, más intentivas de feminicidio, sino también aumenta en su complejidad. Por ejemplo, casos como esta chica que fue quemada en un autobús aquí en la ciudad de Lima. Yo creo que ese sería un ejemplo evidente de lo complejo que puede llegar a ser la violencia, o lo que vemos cada vez más de que nuestras mujeres son asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Entonces, creo que eso es producto, en primer lugar, de una sociedad que no reconoce la justicia. Es decir, un agresor que en primera instancia cree que la justicia no lo va a alcanzar. Y es un problema terrible en la sociedad peruana porque digamos, este análisis creo que lo hacen hasta la Uy. justicia, nunca me va a alcanzar. Entonces voy a ser un prófugo, voy a ser un evadido de la justicia, y un poco la sociedad en su conjunto cree que la violencia no lo va a alcanzar. Y yo diría también que es muy importante todo lo que significan los valores que vienen desde la familia, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, los valores que están al lado o alrededor de la relación entre hombres y mujeres, porque es inconcebible que a estas alturas de la historia de la humanidad veamos que aún se considera a la mujer en algunos espacios como inferior que los hombres, cuando es un pensamiento por demás primitivo. Yo creo que eso es un poco
como para comenzar y para entender por qué se produce la violencia contra la mujer en el Perú. Profesor, qué bien, profesor, de verdad, sí, es muy, muy penoso que pues estén personas actuando de esa manera tan violenta con sus parejas. Quemarle, sobre todo, es terrible, terrible, profesor. ¿Cuántas clases de violencia, profesor, existe? ¿Cuántas, tenemos cuántas clases en este mundo de la violencia, Dios mío? ¿Cuántas Mira, clases de violencia existe, profesor? fíjese, hay que entender que hay dos dimensiones en este análisis. ¿Ok? En primer lugar, hay una dimensión que gira alrededor de la mujer. La mujer desde que es niña, la mujer cuando es joven, la mujer cuando es adulta, la mujer cuando es anciana. Y podemos aproximarnos a ella a través de la tipología que existe al respecto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia de la mujer, está la violencia de pareja, que es lo que se define como violencia de género. Pero también podemos hablar de la violencia sexual, que lamentablemente en nuestro país lo sufren muchas niñas y muchas jóvenes. La estadística que manejamos, Edna, de solamente la época de pandemia, estamos hablando de más o menos unas 600 niñas violadas en sus hogares, porque en pandemia hay aislamiento social y todos estamos en casa. Entonces, eso ya es peligroso. Luego podemos, por ejemplo, hablar de la violencia escolar, de lo que llamamos bullying. A veces, cuando decimos bullying, creemos que es todo tipo de violencia, y no solamente es la violencia escolar, que lo sufren también nuestras niñas y nuestras adolescentes. Lamentablemente, hay muchas causas por las cuales se produce este tipo de violencia, pero está de manera visible en los colegios. Luego está la violencia laboral, que en el Perú se tipifica como hostigamiento y acoso sexual en el trabajo, donde lamentablemente, según los últimos reportes del Ministerio del Trabajo, de cada 10 mujeres, 7 u 8 mujeres han sufrido algún tipo de acoso estando en su área de trabajo. Y en todos estos casos, ¿ok? La violencia de género, sexual, escolar, laboral, familiar, en todos estos casos, lamentablemente, hoy en día no queda solamente en el terreno de la presencialidad, sino que tenemos que hablar de que esto se ha ido hacia lo virtual. Es decir, yo puedo acosar a una compañera de trabajo de manera presencial en la oficina, pero también lo puedo hacer desde un WhatsApp, desde una plataforma de redes sociales. Y eso mismo ocurre con la violencia escolar, con la violencia de género, con la violencia sexual. Lamentablemente, esto se ha generalizado. Entonces, cuando hablamos de violencia en el Perú contra la mujer, parece que a veces entendemos que solamente se trata de los feminicidios. Y no es así, Edna. Lamentablemente no es así. No solamente son los asesinatos por el hecho de ser mujer, como lo indica la ley, que ahora vamos a explicar algunos casos que son realmente asombrosos en nuestro sistema de justicia. Pero paralelamente a ello, podemos también decir de que la violencia tiene varias maneras de manifestarse. ¿Por qué? Porque la violencia que más conocemos o más creemos que existe es la violencia física. Es decir, cuando el hombre le pega a la mujer, cuando desde un golpe puede herirla de muerte. A mí me llama mucho la atención cuando nos enfocamos solamente en el feminicidio, que son ya unos cientos de casos, pero las intentivas de feminicidio son miles de mujeres que, no la mató, pero la dejó mutilada, no la mató, pero la dejó en coma. Esta chica de la cual nos referíamos, que fue quemada en un autobús, estuvo en coma varios meses, sufriendo una agonía terrible. Pero hasta que no muere no es feminicidio. Entonces, está la violencia física, por un lado, está la violencia psicológica, que es terrible, que hace tanto daño como la física, que es esa manera de acosar, de cercenar, de golpear la integridad moral de una mujer. Y hay un dato, fíjate, entre los ejemplos que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Tanto en el ámbito de género,
escolar, laboral, y es que esos espacios los toma el agresor porque son espacios donde hay dos elementos claves, que es la constancia, ¿ok? La constancia de hábitos, o sea, duermo con una mujer X cantidad de años, que hay casos de mujeres que por años sufren violencia, o voy al colegio y está mi compañera de clases que por años la veo en 6, 7 horas al día, y eso mismo se traslada a ese factor de recurrencia. Entonces, la violencia psicológica es terrible y a veces pasa, Edna, que mujeres van a las comisarías a poner denuncia psicológica y los policías que le dicen, hasta que no te pegue, no podemos hacer absolutamente nada. Digamos que la violencia física y la violencia psicológica es lo más evidente. Hay otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia económica. Es decir, yo soy el hombre de la casa y de eso creo que vamos a hablar mucho el día de hoy. Yo soy el hombre de la casa, yo soy el que genero el dinero y yo a través del dinero te voy a coaccionar y te voy a violentar. Entonces creo que eso es un dato que hay que ponerlo sobre la mesa porque cualquier manifestación de violencia es terrible. Por ejemplo, la trata de personas, ¿no? A veces tampoco se entiende lo terrible que significa la trata de personas, que va directamente sobre qué, sobre la libertad de una mujer. Y de una mujer niña, joven, adulta, que es tomada para labores forzosas, para prostitución infantil, para tráfico de seres humanos, que lamentablemente el Perú es ruta de trata de personas. Entonces, digamos que para que tu audiencia lo tenga claro, estas serían un poco las dimensiones de la violencia, tomando como centro, lamentablemente, a la mujer. Sí, profesor, es verdad. Es verdad, chicas, por favor, yo sé que hay muchas chicas que sufren de maltrato psicológico, verbal, físico. Pueden hacer sus preguntas, chicas, no se preocupen. El profesor les va a responder con todo respeto, les va a responder cualquier duda que ustedes tengan, chicas. Pregunten y compartan también este tema muy importante. Compartan, chicas. Profesor, hay muchas personas que dicen, yo escuché muchas personas que dicen, mujeres que dicen, prefiero que me tiren una cachetada. No, dice, sí, prefiero que me tiren una cachetada a que me insulte o que me diga cosas feas. Porque las cosas, las palabras me duelen más que los golpes, dicen, ¿no? O a otras también dice, prefiero, no importa que me insulte, pero no me pega porque no me está dejando moretones, no me agrede, no me hace heridas y todo eso, ¿no? ¿Qué le dice a esas mujeres, profesor? Mira, yo esa respuesta, Edna, la voy a contestar dando un poco la vuelta a lo que para mí es una realidad. Mira, yo soy padre de 2 niños, un adolescente y de una niña pequeña. Y yo esto lo he dicho en otros espacios. Cuando nació mi hija menor, yo en ese momento tuve mayor conciencia sobre lo que significa el rol de la mujer, porque conozco claramente la sociedad en la que estamos y la sociedad a la cual mi hija se va a enfrentar. Pero no solo mi hija, a la que se ha enfrentado mi esposa, a la que se ha enfrentado mi hermana, seguramente mi madre, mi abuela, mis primas, mis tías, mis comadres, mis amigas, mis compañeras de escuela, mis compañeras de trabajo, gente con la que hoy en día me relaciono por una o por otra forma. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad, si se quiere, injusta, desigual para las mujeres. Entonces, yo creo, Edna, de que el futuro del mundo está en manos de las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres van a hacer cosas que los hombres no hemos logrado hacer. Fíjate, hasta el día de hoy, los hombres somos los líderes de las empresas, se nos identifica como el jefe de la casa, se nos dice que somos nosotros los proveedores, ¿no? Los que tenemos más fuerza, los que hemos liderado las presidencias, los ministerios. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora es que la mujer empieza a tener un posicionamiento indudable en la sociedad en la que vivimos. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que hasta ahora había sido el razonamiento de la mujer.
Y en los casos que tú has puesto, ¿no? O sea, prefiero que me pegue a que me insulte, o prefiero que me insulte a que me pegue. Estamos hablando de un tema, primero, de autoestima, de autoestima. Y yo invito a todas las mujeres que nos están oyendo en este momento a que entiendan de que las mujeres son únicas. Primero porque tienen el don de poder ser madres. Y no es que ser madres consagre a una mujer en la vida, porque hay mujeres que no son madres y que también han logrado una consagración personal y profesional. Una de las cosas que nosotros más observamos y que particularmente yo admiro en las clases que doy día tras día es que cada vez veo más mujeres en los salones de clase. Sí. Y cada vez veo más 20, o sea, le pongo más 20, más a mujeres que a hombres. ¿Qué significa esto? De que la mujer es más inteligente que el hombre. Yo lo digo, y lo digo siempre, y no tengo ningún complejo en decirlo. La mujer asume el riesgo mejor que el hombre. La mujer, hasta cierto punto, creo que ha demostrado que es más creativa que el hombre, tiene más tolerancia, más capacidad para el cambio. Entonces, teniendo un perfil tan interesante, ¿por qué callarse cuando es víctima de violencia? Si la ley la acompaña, existen leyes, y ahora las vamos a nombrar también, existen leyes que amparan a la mujer, existe un marco jurídico, una sociedad que está despertando, que aún lo estamos haciendo de manera un poco lenta, pero es que la mujer no tiene por qué callar. Ese razonamiento de que yo lo hago por mis hijos, yo lo hago porque ¿qué dirán si yo me divorcio después de 20 años de casada? Yo lo hago porque de repente mañana tengo que salir a trabajar porque resulta que el marido es el que paga las cosas, pero ¿cómo trabajo si nunca en mi vida he hecho absolutamente nada? No fui a la universidad, no aprendí ni siquiera un oficio, no sé ni tejer, no sé ni cocinar. Pues bueno, ahí está el gran reto para las mujeres. ¿Por qué? Porque en la violencia que les ata a un proveedor, y que es un proveedor de comida, pero también es un proveedor de hostigamiento y de violencia. Entonces, ¿qué es lo que la mujer tiene que hacer? En primer lugar, identificar de que tiene las herramientas necesarias y suficientes para enfrentarse a la vida. Y si no las tiene que lograr, las tiene que buscar, las tiene que conquistar. ¿Cómo las busca? ¿Cómo las consigue? ¿Cómo las conquista? Pues bueno, hay muchas maneras. Estudiando, emprendiendo. Sí. Es un espacio maravilloso porque convoca a una cantidad de personas que están tomando su destino en sus manos. Entonces, cuando yo me refiero a todos estos procesos que estamos viviendo, es porque también me refiero a que existe la posibilidad de cambiar las cosas. Una mujer no tiene por qué dejarse someter por nadie. El amor se acaba, sí, el amor se acaba. La paciencia se acaba, sí, la paciencia se acaba. ¿Es momento de tomar decisiones? Sí, es momento de tomar decisiones. Pero no permitan que nadie las agreda, de verdad. Así es, profesor. Esa es la verdad. Hay muchas personas, como dice, 20 años de matrimonio, 25 años de matrimonio, han aguantado tanto a sus parejas y llega un momento en que toman esa decisión y de verdad que da vergüenza, dicen, ¿no? Me da vergüenza tantos años, o por la presión de la familia también. ¿Cómo te vas a separar de tantos años de matrimonio, ¿no? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Qué dirá la familia? Y eso es, de verdad que, eso para mí también es un maltrato de parte de la familia. No sé qué dice usted a eso. Es suma Lo que para pasa mí. es que, mira, Edna, lamentablemente, nosotros no podemos seguir viviendo o caminando por la vida en función del qué dirán. Tal vez el qué dirán se ha convertido en una de los argumentos más terribles para no cambiar o para no progresar. Fíjate, yo invito a que busquen en las redes lo que hoy en día está transmitiendo, está comunicando Wendy Ramos. ¿Se acuerdan la Pataclown? Sí, Bueno, está haciendo una campaña global muy buena con BBVA y ella está hablando un poco de esa realidad a la cual a veces, digamos, las mujeres se han visto sometidas. Y yo creo que debemos de pensar muy bien que
que la vida no está dictaminada por la gente que no te paga los recibos, por la gente que a la hora que tú te caes no está ahí, porque estamos tal vez en una sociedad, vale la redundancia, donde la gente está solo cuando tú brillas, pero cuando tú caes nadie te acompaña, y de repente el hecho que estés con una persona que ya no te quiere, que no te valora, que te maltrata, aparentemente te hace brillar porque proyecta al resto del mundo que tienes, como tú misma dices, un matrimonio feliz, un matrimonio próspero. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Cómo tú, qué vas a hacer a estas alturas de tu vida? Te vas a quedar sola. Y de repente estás todavía con fuerza para hacer muchas cosas. Entonces, no oigan a quienes realmente no piensan en su felicidad, porque cuando la gente se va y las puertas se cierran y te quedas con ese agresor, quien recibe la violencia eres tú, no es la gente que te criticó y que se fue. Entonces, como te digo, esto pasa por un tema de autoestima, pasa por un tema de proyectarse y decir qué quiero hacer, hacia dónde quiero caminar. Toda decisión conlleva un costo, toda decisión conlleva un costo. Y bueno, hay costos que se traducen en divorcios, hay costos que se traducen en denuncias, hay costos que se traducen sentándose en la mesa con los hijos y diciéndoles, miren, ¿saben qué? Lo que ha pasado en estos últimos años es esto. Y les aseguro que los hijos, en muchos casos, le dicen a los padres, sí, nosotros sabíamos que estaba pasando eso. Pero bueno, ustedes cuando salían de su cuarto, aparentemente eran felices. Ustedes celebraban cada vez que tenían un aniversario y nosotros decíamos, bueno, será pues que es la forma en que papá y mamá se relacionan. Y en el fondo, de repente los chicos son más maduros que uno y validan que es el momento de tomar alguna decisión, ¿no? Y los hijos son muy importantes porque en un momento terminan siendo nuestros jueces, en otro momento terminan diciéndonos lo que no queremos oír, pero es una gran verdad, sí. Pero en un momento fueron los testigos de la violencia y eso también hay que considerar. Así es, profesor. Y hablando de Wendy, profesor, sí escuché, y hay algo muy importante que ella dice, ¿no? Hay que tomar el sartén por el mango. Nuestra vida hay que tomarlo nosotros, no otra persona, ¿no? Y también dice, ¿no? Que la cuerda, ¿no? Nosotros estábamos siempre dando la cuerda a una persona a un esposo que nos hemos encontrado. Ahora tú vas a ser mi vida, vas a hacer todo, así me fastidies, pero yo voy a seguir contigo. Después iba donde la mamá, igual, yo te voy a contar todos mis sufrimientos y todo, y después vas a ir a las amigas y vas a contar todo lo que me pasa. Y bien bonito, me gustó de verdad de Wendy que habla sobre la mujer, cómo nosotros estábamos equivocadas realmente con quizás con esa crianza de las personas de nuestras abuelitas, de nuestros, ¿no?, antepasados. Y bueno, hay chicas que yo sé que me están viendo, pero de pronto no quieren comentar, no quieren, por vergüenza o por lo que sea, ¿no? No se preocupen, chicas. Y profesor, Anthony nos está viendo. Anthony nos está viendo y dice... Saludos a don Anthony. Saludos, Anthony. En este mundo no sería... me voy a sacar los lentes si no, no puedo leer. En este mundo no sería nada sin las mujeres. Hay que aprender a valorarlas, cuidarlas y saber todo. Y sobre todo, hacerlas reír. Todos vivimos de una mujer. Saludos. Increíble programa. Gracias, Anthony. Ahí está una amiga también, Nancy. Buenas noches, Nancy. ¿Cómo estás, amiga linda? Cualquier pregunta, cualquier consulta al profesor, chicas, háganle llegar. Nancy también es una chica muy emprendedora, profesor. Es una chica que ha sido mi alumna y es emprendedora. La verdad es una mujer admirable, Nancy. Y así hay muchas mujeres que de verdad sobresalen en este mundo también del emprendimiento. Y bueno, hablando sobre el tema, profesor, dígame, a ver, ¿en qué sitio se comete más la violencia? ¿En qué parte o en qué sitio se comete más la violencia? Fíjate, esa pregunta podría tener 3 respuestas, ¿no?
Si lo vemos desde el punto de vista digamos, en el Perú de manera interna, los números más alarmantes de violencia están hoy en día en Lima, en el Callao, en La Libertad, en Trujillo, en Cusco, también hay unos datos que alarman un poco. Yo creo que en líneas generales, en el Perú estamos teniendo una muy mala evidencia de nuestro comportamiento y nuestra forma de agredir a las mujeres. Creo que serían los lugares donde hay más casos reportados. Es verdad, como existen más canales, está la línea 100 del Ministerio de la Mujer, están las comisarías de familia, entonces obviamente hay muchas más formas para que las mujeres puedan denunciar. De hecho, el número de denuncias a nivel nacional se ha incrementado, ¿ok? Entre año y año el número de denuncias se ha incrementado, pero también se ha incrementado el número de casos reportados, por ejemplo, en feminicidios o en tentativas de feminicidio. Tal vez una mala manera de ejemplificar esto, o un mal ejemplo, porque la realidad así lo impone, es que somos el tercer país en el mundo en violaciones sexuales, por ejemplo. Eso es un dato que es terriblemente fuerte. Y otro dato que yo colocaría sobre la mesa, ya que estamos yendo a una precisión geográfica, es que una de las características en las víctimas de violencia en el Perú es que son mujeres que se encuentran entre los 18 y los 44 años. O sea, no es que no exista violencia a mujeres menores de 18 años ni a mayores de 44. Sí la hay. Lamentablemente hemos tenido reportes de violencias a mujeres de la tercera edad de manera recurrente y de niños. O sea, hemos visto violaciones a niñas, a niños de 1 año. Eso es una locura. Si tú te pones a analizar, eso es una cosa que no debería de ocurrir. Pero donde en estos lugares que te he dicho hay un rasgo de víctimas de 18 a 44 años. Y yo quiero un poco recaer ahí la reflexión de esta parte. ¿Por qué razón? Porque entre los 18 y los 44 años es donde la mujer se encuentra en su mejor etapa desde el punto de vista laboral y educativo, y también desde el punto de vista reproductivo, es decir, que puede ser mamá en las mejores condiciones. ¿Qué significa esto? Que estamos agrediendo a la mujer en su mejor momento. Así como te repito que los agresores en un 90% son sus parejas o las exparejas de las mujeres, las agredimos en el mejor momento de la vida de las mujeres. Y ahí voy a empatar esta respuesta con una reflexión general. Ojalá que esta entrevista llegue a manos de gente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Porque nosotros que enseñamos marketing digital, tú lo sabes, vemos las estadísticas de que las mujeres que más están en redes sociales, o sea, que utilizan las redes sociales de manera cotidiana, que se conectan a Internet de manera cotidiana, son justamente las mujeres entre 18 y 44 años. ¿A qué me refiero con esto? En el país no existe una política pública de prevención o de mitigación de la violencia a través de los medios digitales, o sea, a través de los sitios donde están las mujeres de manera cotidiana, porque ¿cuántas veces, Edna, tú revisas tu WhatsApp al día? ¿Cuántas veces revisas el Facebook? ¿Cuánto material consigues en Google? ¿Cuánto material compartes a través del Instagram? Las mujeres y los hombres también hacemos vida en las redes. Entonces no existe una política, una de difusión de comunicación donde a través de las redes le digamos a las mujeres: a usted no permita que sea víctima de violencia. Aquí está esta ley y esta otra que permite que usted pueda denunciar a la hora de una violencia. Aquí está este teléfono o están estos canales para que usted pueda denunciar. Las mujeres no lo saben. Mire, hay muchísimas mujeres que no denuncian simplemente porque no saben que lo pueden hacer, porque no conocen sus derechos. Y aprovecho este espacio porque quiero también enviar un mensaje a tu audiencia. A veces yo sé que es difícil escribir un comentario y decir: oye, miren, yo tengo este problema, y ponerse de ejemplo, porque es un tema personal e íntimo. Al finalizar, yo les voy a dejar mis contactos, o a través de Edna, con muchísimo gusto.
lo que uno pueda hacer, atender en función de decirle, mire, tiene esta ley o tiene este procedimiento, siempre vamos a estar atentos de poder ayudar a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Sí, profesor. Muchas gracias, profesor. De verdad es muy... A mí personalmente me duele muchas cosas que estén pasando muchas mujeres. Hay muchas mujeres, como dice el profesor, de repente por ahorita mismo, ¿no? Tienen timidez o vergüenza contar por este medio su problema, chicas, pero está el profesor y va a dejar su número y si no, pues se contactan conmigo y yo les voy a dar el teléfono del profesor. ¿Ya? Profesor, a veces muchas mujeres también tenemos vergüenza en denunciar, no porque tienen más vergüenza porque los hijos le va a decir, mamá, ¿por qué le denuncias a mi papá? O la familia misma también le va a decir que solamente una cachetadita nomás te tiró y de eso le denuncias, o de pronto llega a la comisaría y se encuentran con el policía que le dicen, pues, ¿pero qué habrás hecho para que te pegue? Dicen eso. Entonces, ¿cómo, a dónde puede recurrir la mujer que también sigue siendo maltratada en la comisaría, sigue siendo maltratada psicológicamente por estas personas o por estas autoridades que debe defender? ¿A qué medio denunciarían las personas agredidas, que están siendo agredidas las chicas o las señoras? Ok, fíjate, a esa respuesta vamos a llegar a través de una historia que yo les voy a contar. Fíjense. Hay una psicóloga cuyo nombre no me acuerdo en este instante, me regaló un libro, fuimos conferencistas en un evento de violencia sexual el año pasado, y en el libro tiene dos dimensiones, ¿no? Lo puedes abrir como saben los libros, hacia el lado izquierdo, lo volteas y luego se abre hacia el otro lado, o sea, tiene dos contenidos contrapuestos. En un lado, habla de la historia de 15 hombres que cuando violentaron a sus mujeres, después de violentar, el agresor entra en un periodo de arrepentimiento, ¿no? Discúlpame, perdóname, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Lo que tú decías hace un rato, una cachetadita. No, pues a veces no es una cachetadita, a veces la violencia es mayor. Entonces, en ese periodo de arrepentimiento, se les pidió a estos hombres escribir una carta pidiéndole perdón a sus mujeres. Yeah. Bueno, todos la escribieron. Luego se siguió y se monitorearon a estas mujeres que fueron agredidas y sus maridos pidieron perdón. Porque cuando el marido pide perdón, el concubino, el novio, la pareja en líneas generales pide perdón, muchas mujeres le aceptan el perdón. Y a veces los hombres cambian y a veces los hombres no cambian. El dato es que estas cartas tenían un contracontenido donde se narraba el caso de que en prácticamente todos esos hombres que pidieron perdón, todos terminaron asesinando a sus mujeres. Es decir, la mujer aceptó el perdón, volvieron a la relación de pareja y luego esos agresores terminaron matando a sus mujeres. Wow. Entonces, eso es lo que ocurre en muchos casos y a veces no tiene que ser un agente policial masculino. Es una femenina la que recibe la denuncia y la que se burla y la que le dice, no, ¿sabes qué? Si no te pega, no puedes denunciar. Y de repente esa mujer no vuelve, porque la próxima vez que le pega, termina muerta o termina en coma. Entonces, sepan las mujeres que están oyendo esto, que en primer lugar tienen las comisarías para denunciar. Luego el Ministerio de la Mujer tiene los centros de atención mujer que están a nivel nacional y funcionan las 24 horas. Está la línea 100, donde pueden también dejar sus denuncias. Están las fiscalías de mujer o fiscalías de atención a los menores de edad, porque esto es un tema que trasciende el tema de pareja. O sea, cuando ocurre una violencia entre hombre y mujer en el hogar, los niños son los que sufren. Y yo me refería hace un rato a lo terrible que son para los hijos ver que sus padres se violentan. ¿Okay? Es terrible, es realmente muy difícil. Y un poco la línea de investigación que nosotros hemos desarrollado, Aina, te cuento, no solamente contempla analizar al agresor
y analizar a la víctima, que es, digamos, lo que se busca, más la víctima. Queremos saber cómo le fue a la víctima, cómo sufrió, cómo se va a recuperar, porque también hay que hablar de cómo. Y luego se atiende al que agredió. Es importante entender al agresor. ¿Por qué? Porque el agresor ha tenido alguna motivación. Y por lo regular el análisis va de que cuando una persona ha recibido violencia de alguna manera en el colegio, en la casa, el día que tenga poder y que pueda violentar a alguien, lo va a hacer. Si no tuvo un acompañamiento de valores y no fue amado, porque el amor es muy importante, lamentablemente, cuando tenga un poquito de poder, va a ser un mal ejercicio del poder. Entonces, fíjate, atendemos a la víctima, atendemos al agresor, que hay que entenderlo también, porque es una persona que tiene que sanarse, pero también al testigo. Y los niños son testigos de excepción, pero a veces los niños, o los jovencitos, cuando ya los niños van creciendo, o los adultos que ven que en su posición de hijos, no saben que también pueden denunciar, pueden decirle, mamá, vamos a la comisaría, mamá, divórciate, mamá, déjame ayudarte, ya yo soy hombre, yo soy mujer, ya yo te puedo entender. Justamente porque se conoce muy poco de esos instrumentos legales que tenemos para poder ejercer nuestros derechos. Fíjate, el testigo es tan importante. Por ejemplo, tú te recordarás hace un par de años que salió el video de una chica que fue violada en una discoteca. ¿Y fue violada por quién? Por un testigo que era el que tenía la cámara. Y había gente alrededor de eso. Tú has pasado por el colegio igual que yo, Edna. Cuando uno está en el colegio y vemos que a alguien lo están agrediendo, a veces uno pasa toda la secundaria viendo que hay un muchacho en el salón que por alguna razón ha sido sometido por su descendencia, rasgos raciales, por su forma de hablar, no lo sé. Y uno pasa la secundaria completa y tú fuiste testigo y a veces no actuaste, y no actuaste porque eres malo. No, a veces no actuaste porque te estás defendiendo, pero no actuaste porque no sabes que hay una manera de poder resolver esto en una instancia superior. Entonces, y eso pasa cuando hablamos de violencia laboral, ¿no? De la violencia que ocurre en los centros de trabajo, donde está el empleado que está viendo que el jefe somete a la secretaria, que hasta de repente ahí pide favores sexuales y que él no sabe hacer nada. Y la ley estipula, también esto es importante que todas las mujeres que están viendo esta transmisión lo sepan, la ley estipula de que las empresas grandes, pequeñas, públicas o privadas tienen que hacer procedimientos para que las mujeres puedan denunciar. ¿Cuál es el marco legal? Y es a lo cual me quiero referir. Hay varias leyes que ayudan y protegen a las mujeres. Está la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley existe. Esa ley está de funcionamiento clarísimo en el Perú. Luego está la ley 30068, que es la ley que incorpora el artículo 108 del Código Penal, ¿ok? Con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Está la ley 29430, que es la ley de protección y sanción al hostigamiento sexual. Está la ley 30314, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios públicos. Y está la ley 28950, que es la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Las leyes están, las leyes existen. Yo sé que estamos en un formato de entrevista, pero con mucho gusto esta información yo te la puedo hacer llegar a ti, querida Edna, para que la publiques por tus redes sociales, para que tu comunidad sepa de que hay leyes que las protegen. Y una de las características que tiene la ley es que puede ser de fácil lectura, o sea, no tienes que ser abogado para entenderla. Entonces, eso es muy importante, que sepan de que hay un marco legal muy robusto para atender los casos de violencia. No, profesor, qué interesante, de verdad. Hay muchas personas que desconocen también las leyes y no saben, pues, ¿no? A dónde recurrir también, o a veces el abogado que contratan tampoco les habla claramente, ¿no? Entonces ellas ya con estas leyes pueden también orientarse y así defenderse también.
Profesor, ¿y usted qué opina? ¿En dónde hay más violencia? ¿En el trabajo o en el hogar? ¿En qué parte hay más violencia? Uy, bueno, evidentemente, como hemos planteado un poco el tema, Edna, yo Ujú. diría de que la violencia hacia la mujer es transversal. Ocurre en el hogar, ocurre en el trabajo. Por supuesto, tiene características diferenciadas, ¿no? El tipo de violencia es distinta. En el caso de la violencia de género en el hogar o la violencia intrafamiliar, es una violencia que tiene que ver con la convivencia. Se tipifica que la violencia de género es una violencia donde se agrede a la mujer por su condición de mujer. En el caso de la violencia en el escenario laboral, tiene otros matices, está muy focalizada a lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, que es lo más evidente, ¿okay? Que es lo que más se estudia al respecto. Sin embargo, creo que debemos hacer una precisión en lo que significa la violencia de género. ¿Por qué? Porque como yo hacía referencia al comienzo de la entrevista, yo decía de que vemos algunas anormalidades en nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, vemos abogados, ¿ok? Yo no estoy en contra de los abogados, tengo muy buenos amigos abogados, pero también hay que reconocer que hay muchos abogados que son unos sinvergüenzas, jueces que también son unos sinvergüenzas, el fiscal que ha levantado la agresión a un niñito de 2 años y a los padres les ha dado medida privativa de libertad por 9 meses, pero les ha puesto en los documentos que han sido agresiones leves, cuando el niño tiene los ojos totalmente desfigurados, ¿no? O sea, eso no puede ocurrir en nuestro país. Pero hay muchos abogados que a la hora de defender a un feminicida, lo primero que alegan es que estaba ebrio o drogado y como no estaba en sí, él la agredió porque no estaba en sí y lo usan como un alegato. Y lamentablemente funciona en algunos casos. Pero todavía hay algo peor, que es que dice, no, él la mató, pero no la mató porque era mujer, sino que la mató por otras causas, ¿no? ¿Será que era extraterrestre? No lo sé. Es algo que no debe ser aceptado. Como ya yo te acabo de describir, hay una legislación, hay un marco legal vigente que acompaña cualquier denuncia o tratamiento de violencia, pero también hay mucha salida fácil a lo que ocurre en relación a la violencia de género. Es decir, desde mujeres que no denuncian, ya eso creo que es la base del problema más fuerte, de mujeres que denuncian y sus denuncias no son atendidas, sería el siguiente punto, de casos que llegan a tribunales y jueces o fiscales que se venden por dos monedas para exonerar de culpa y termina siendo la culpable la víctima, ¿no? De paso. Sí. O, digamos, lamentablemente, situaciones donde se manipulan las pruebas, el médico legista no aparece, no se toman las pruebas necesarias para evidenciar violencia o se manipulan los resultantes de las pruebas. Entonces, esto produce que como consecuencia, lamentablemente, no se castiguen a todos. ¿Que deben haber castigos ejemplares? Sí, deben haber castigos ejemplares. Yo creo que sí. Yo no estoy a favor de la pena de muerte en su totalidad, pero creo que hay crímenes que tienen que tener esa condena. Creo que nuestro sistema penitenciario tiene que redimensionarse, porque para que el Perú pueda salir de este atasco moral en el que se encuentra, que hoy estamos viendo una crisis política en nuestro país, vemos la crisis desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la corrupción. Aquí mucha gente va a tener que ir a la cárcel, más de lo que ya hoy en día están en la cárcel, porque tiene que haber, tiene que pagarse el daño social que le estamos haciendo, lamentablemente generando lo que estamos generando. Que la violencia es producto del machismo, sí, eso también es verdad, que es de la carencia de valores y la crisis, como yo la he denominado, la crisis de la familia, ¿no? En los tiempos en los que vivimos, pues también, indudablemente es verdad,
pero tiene que haber un castigo ejemplar para que no se sigan repitiendo los casos que estamos viendo. Profesor, vamos a leer, a ver aquí, una amiga dice, yo pasé maltrato, a ver, perdón, voy a sacarme los lentes, dice, yo pasé maltrato de un hombre, me dejó con el autoestima hasta el piso. Yo pensé que no valía nada, si supiera, pasé muchas cosas malas, pero yo me digo a mí misma que fui muy valiente al separarme y lo hice por mis niños para que no vean la violencia. Ay, ¿dónde está? Se pasó. Se separó. Dice que se separó ya hace 9 años y medio y pude ser feliz. No debo aguantar maltrato físico ni psicológico. Somos fuertes y valientes, somos mujeres. Después dice, bueno, no dicen más. Profesor, hay personas así que de pronto se dan cuenta, no, sino que creo que estamos cegadas y estamos sufriendo el maltrato, pero nos cuesta tanto separarnos por nuestros hijos, pensando, ¿no? Nuestros hijos o quizás buscando excusas, pero nos cuesta tanto separarnos. Pero una vez que nos separemos o que ponemos fuerza para separarnos de esta persona que nos agrede, no solamente físicamente, sino psicológicamente, profesor, y nos ve que nosotros podemos como mujer, como persona, podemos salir adelante, ellos a veces se toman venganza, no pasando diario para los hijos, quitándonos la pensión de la universidad o del estudio de los chicos. Profesor, ¿qué le dice a esas mujeres? ¿Qué consejo usted le puede dar a esas personas? Bueno, hemos hecho referencia a la violencia económica, y esto es violencia económica. Mientras el hombre está, digamos, mantiene el nexo matrimonial, tiene obligaciones, pero tiene obligaciones porque su rol puede estar compartiendo el rol de generador de ingresos con la esposa, con la pareja. Pero cuando deja el vínculo matrimonial y tiene hijos menores, o mayores, pero hay aún una dependencia económica, si hay un acuerdo, el acuerdo tiene que respetarse. Pero bueno, a veces el tema económico es, bueno, si no me dejas tener a los chicos el fin de semana, no te paso lo que te corresponde, o inclusive con favores sexuales, es decir, si no tenemos relaciones, tampoco te doy el dinero que hemos acordado. Claro. Yo creo que es muy interesante de que ya existan muchas sentencias donde se obliga al papá a responder por los alimentos, por el estudio, por el vestido de los hijos, ¿no? E inclusive hay una base de datos que es pública de esos deudores o que no están cumpliendo, ¿no?, con esos compromisos que en su mayoría son judiciales. Son sentencias y la gente va a la cárcel por no cumplir con esas obligaciones. Esto también tiene que ver con el reconocimiento de los derechos que puedan tener las personas e identificar de qué manera no pueden, digamos, ser sometidas a esta situación. Pero aquí podemos poner, digamos, una conclusión importante a esta conversación, Edna, y es lo que significa esa capacidad de reinventarse que tienen las mujeres. Claro. Y que tiene cualquier ser humano, pero en especial las mujeres. Es decir, yo dependo económicamente de alguien y esa dependencia está haciendo que yo aún no pueda salir de ese círculo de la violencia en el que me encuentro. Pues bueno, tienes que generar alguna forma de subsistir sin depender de nadie. Es duro, es difícil, es un proceso complicado, porque a veces, como lo decíamos también hace un rato, no tuvimos formación. O sea, siempre estuve dedicada a la casa, siempre estuve con los niños, siempre estuve atendiendo al marido y nunca fui a la universidad, nunca hice absolutamente nada. Bueno, miren, yo les tengo una buena noticia para quienes estén en esa posición. Primero, tienen espacios como este. O sea, tienen espacios como este donde tú le enseñas a la gente a hacer cosas y manualidades, ¿no? Y repostería. O sea, tú les estás dando a las mujeres
y a los hombres también, ¿no? Porque también hay violencia contra los hombres. Lo que pasa, claro, es más evidente el tema de la violencia contra las mujeres. sí, Pero cuando tú eres capaz de decir, oye, mira, puedo hacer una torta y la torta voy a salir a la calle y hoy me vendo 2 tortas y ahí genero la plata para comer y genero de pronto lo que necesito para subsistir. Mira, yo conozco muchos casos, pero te voy a decir uno solo, el de una chica venezolana, ujú, que ella sobrevive vendiendo todos los días 2 tortas. Todos los días sale a la calle con 2 tortas y tiene 2 hijos pequeños. Y a mí me parece eso tan digno de admirar, o sea, de ver a una persona que tiene que vivir, derrotar ese pequeño capital, que ningún banco le va a prestar plata, claro, porque el sistema financiero nuestro es un sistema asqueroso, pero está ahí luchándola y tiene que seguir y salir hacia adelante con sus hijos, y sus hijos son 2 chicos buenos estudiantes, son pequeños, son niños pequeños, pero está ahí luchándola. O sea, no se ha doblegado, claro. no se ha doblegado. Y yo creo que eso es importante. Ahora, yo te digo, la buena noticia es que existen mujeres como tú, que estás dando estos espacios. Hoy en día existen muchas instituciones digitales, plataformas digitales, donde pueden ustedes hacer un curso de marketing digital, pueden hacer un curso de emprendimiento, de habilidades blandas, de habilidades ágiles, y no les cuesta más que un certificado en 5, en $10, y ya tienes algo con lo que puedes trabajar. Les doy otra noticia. Estamos en un mundo donde cada vez más uno puede ser autodidacta y aprender cosas de manera autodidacta. No necesariamente necesitas de un curso, un poquito de curiosidad. Ahora los aparatos son intuitivos. ¿Te acuerdas cuando uno compraba un VHS antes? A uno le daban un librazo, ¿no? Para manejar el VHS. Ahora tú te compras un plasma o un televisor 4K y no trae instructivos porque todo es intuitivo. Entonces, esto es un mundo donde podemos tener mayores oportunidades, donde todos tenemos este aparatito. Sí, Hoy en día casi hay tantos teléfonos inteligentes en el Perú como personas. Tienes planes donde puedes tener acceso a información, donde puedes prepararte mejor, donde puedes buscar mayores oportunidades, y eso va a hacer que la mujer tenga mayor independencia económica, que es un proceso, sí es un proceso, Edna, sí es un proceso, así es. que va a tomar tiempo, sí, pero en algún momento hay que tomar la decisión de empezar a hacerlo. Claro. Lo importante es empezar, profesor. Aquí nuestra amiga Cecilia Torres nos pregunta, buenas noches, dice, ¿cómo hacer con las personas bipolares? ¿Está bueno convivir o es mejor alejarnos? Mira, yo no soy psicólogo, pero como sociólogo, cuando yo estuve en la universidad, yo hice sociología clínica y sociología social. Ujú, Y de alguna manera, el acompañamiento que yo hago tiene que ver también con ese perfil psicosocial, ¿no? Las enfermedades o la salud mental, mejor dicho, es posiblemente la enfermedad del presente y del futuro. Porque seguramente en unos meses va a haber vacuna para el COVID. Se habla que en los próximos 10 años los cánceres van a ser curados, pero las enfermedades mentales se van a mantener, ¿no? La depresión, los ataques de pánico, la ansiedad. Y la bipolaridad está en ese espectro o amplio espectro de enfermedades mentales, ¿no? La esquizofrenia y pare de contar. mm, Cuando tú tienes un paciente mental, primeramente, eh, hay maneras de que se cure, porque hay medicinas, hay terapias, hay especialistas especializados. Entonces podemos ayudar a nuestra pareja si de repente es violento porque tal vez no está siendo tratado de manera asertiva y oportuna. Eso puede ocurrir. Pero hay personas que por naturaleza son violentos y aun cuando sean tratados van a tener un comportamiento violento. Entonces, yo invito, no solamente en enfermedades mentales, yo invito a que tratemos siempre de poder contribuir para resolver los problemas que podemos tener en términos de pareja. Ojo, cuando es viable resolverlos y cuando hay disposición de que estos se puedan resolver.
porque uno puede cometer errores, el hombre y la mujer cometemos permanentes errores. De repente, mira, hay familias que dependen de tener hijos, y si no logran tener hijos, están condenadas al fracaso. Mira, yo lo he visto en muchos casos, y acabo de ver de gente muy querida alrededor mío, de dos casos, de gente muy querida, gente muy cercana a mí, que llevaban varios años de casados y no habían tenido niños. Mira, adoptaron. Y son la gente más feliz del mundo. Son la gente más feliz del mundo. O sea, siempre hay una solución. Para lo único que no hay solución es para la muerte. Lo demás, todo tiene solución. Entonces, en la medida de que podemos ser capaces de transformar nuestra realidad, de entender lo que está pasando, si hay un tema de salud mental, de atenderlo, de ayudarle, y de tratar de resolver, ¿no? Porque, claro, cuando hay un tema de salud mental, puede ser que haya una persona violenta, pero es que está siendo violento porque necesita asistencia. No lo estoy justificando para nada, pero porque puede ser muy traumático vivir al lado de una persona así. Sin embargo, creo que es importante siempre acudir a un especialista. Así es, profesor. Aquí nos saluda nuestra amiga Roxy. Buenas noches, profesor. Desde Ayacucho le está viendo, profesor. Qué bueno, Ayacucho, donde está el amanecer más lindo que tiene el Perú. Sí, profesor. Y bueno, creo que y donde se comen las chaplas. ¿Así? ¿Sí o no? Así es. No tuve el gusto de conocer Ayacucho, pero sí conocí Huancavelica y me gustó bastante sus calles de Huancavelica, profesor. No sé, de repente me impresionó bastante. Tenemos un Perú maravilloso. Sí, tenemos un Perú maravilloso. Ya el próximo año ya estoy pasaje comprado para Cusco, profesor. Ah, qué bueno. Vámonos de gira a Cusco, Vámonos de ir a Cusco, profesor. Ya está el pasaje comprado desde abril. Imagínate. Bueno. Okay. Está bueno. Sí, ya para el próximo año será. De todas maneras nos vamos al Cusco. Profesor, ¿usted cree que se podría restaurar un hogar donde hubo maltrato? ¿Se podrá? Mira, yo creo que podría ser una segunda conclusión a la conversación de hoy, Edna. Yo creo que sí hay voluntad, pero tiene que haber una profunda rectificación. Además que hay que transitar por algo que a veces no le damos la dimensión justa, que es el perdón. Claro. O sea, perdonar es difícil, ¿no? Porque eso también supone que nos hemos curado. Mira, cuando una mujer ha sido violentada o un hombre ha sido violentado, porque aquí creo que es justo hablar de ambos casos, y ha sufrido, y han sido tiempos, años de calvario, donde se ha visto cercenada su libertad, su independencia, su autoestima, su moral, es difícil sanar, es difícil. Hay formas de hacerlo, hay maneras de acompañar todo ese proceso, hay maneras de poder concientizarlo, de hablarlo con la familia, entenderlo, saber de que hay, digamos, un camino que recorrer. Pero yo sí creo que las familias pueden recuperarse de una situación de violencia, porque las familias se recuperan hasta de la muerte, ¿no? Cuando un miembro querido de la familia se muere, es un dolor terrible, pero es un dolor que, bueno, que uno con el tiempo lo trata de superar y hay maneras, ¿no?, de acompañar un poco el duelo. Porque creo que con la violencia pasa exactamente igual. Hay gente que no perdona la violencia. O sea, gente que ni siquiera te digo que ha sido agredida radicalmente. Pues no, ha sido una agresión leve y simplemente no me vuelves a tocar y te vas y te fuiste y esto se acabó. Se acaba. Hay gente que es así, ¿no? A mí me parece que debe ser así. O sea, yo te lo voy a decir en primera persona, ¿no? O sea, a mi hija, en el momento de la vida que sea, me la agreden, y a mí yo no voy a pensar que fue una cachetadita o fue una paliza. O sea, para mí la agresión parte hasta de una mala mirada. Yo no lo voy a justificar. Pero digamos que es una decisión también personal, ¿no? Poder sanar, poder perdonar, poder entender, bueno, que los seres humanos cometemos errores, ¿no? Y en ese proceso puede haber la reconstitución o restablecimiento de un hogar. Hay que dejarse ayudar también, hay que un poco quitarse
algunos estigmas tal vez que uno pueda tener como ser humano y permitir el perdón. Pero igual yo sigo estableciendo de inicio, Edna, que, que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no debe permitirse y que la violencia tiene que ser realmente denunciada, precisada, para que no vuelva a ocurrir. Nadie se merece vivir atormentado por la violencia. Nadie, 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 nadie. Absolutamente nadie. Ni un ser humano, ni un animal, porque a veces perdemos el foco, ¿no? Y somos a veces los seres humanos tan terribles que hasta a los animales agredimos. Sí. Imagínate tú si hay gente que tenemos sensibilidad por el maltrato animal, ¿por qué permitimos que entre nosotros mismos nos maltratemos y nos violentemos? Ay, profesor, de verdad, muy interesante este tema y de verdad es para más todavía. Profesor, yo creo que una segunda oportunidad para que nos visite acá y pues pueda orientar a nuestras chicas, a nuestras mujeres y poderle darle fortaleza también con sus palabras, sus consejos a ellas, sobre todo mi comunidad es de mujeres y yo sé que hay muchas chicas, así nosotros somos hacemos talleres, somos manualistas y conversamos nuestros problemas, los problemas de la casa, de la familia. Y yo sé que este video se va a quedar ahí, lo voy a compartir y lo voy a seguir compartiendo mucho y va a servir mucho de ayuda para toda mi comunidad. Profesor, fue un gusto tenerlo aquí, mirando a las chicas, yo sé que están viendo. Muchas gracias, profesor, y yo sé que va a haber otra oportunidad y espero que usted nos conceda esa oportunidad para nosotros. No, por supuesto que sí lo va a haber. Yo te quiero agradecer mucho el espacio que hemos tenido. Quiero agradecer también a quienes están viendo la transmisión y quienes seguramente lo van a ver, porque es una ventaja de las redes sociales, que el contenido queda y que luego se puede compartir y se puede seguir visibilizando. Te felicito por la labor que haces. Cuenta conmigo, cuenta con el equipo humano que sabes tenemos. Para poder seguir hablando de estas cosas. Hablar de violencia no es sencillo. Mucha gente a mí me ha dicho, oye, pero siempre hablando de violencia y esos temas no tienen rating o son difíciles porque la gente lo sufre, pero nadie se atreve a huir para luego resolver, ¿no? Sí, es verdad, pero yo sé que este es un trabajo de hormigas. Sí. Que en el tiempo, si yo te digo la cantidad de conferencias que he dictado, de webinars, alrededor del tema de la violencia, son muchísimas las que he dado, las que doy de manera gratuita. Es una labor que para mí es importante porque de poco a poco hay que transformar las cosas. Claro. Lamentablemente quienes tienen el poder, ¿no? Y el dinero para hacer, digamos, grandes o impulsar grandes cambios, no lo están haciendo. Entonces nos toca a los que podemos plantear este tema, hablarlo, socializarlo, conversarlo, plantearlo, generar ese pensamiento crítico en las personas, impulsarlas a que se atrevan a dar el paso hacia adelante para cambiar su realidad. Y esto yo lo voy a seguir haciendo tantas veces como mi corazón y un poco mi cerebro me indiquen que es lo correcto de seguirlo haciendo. Te reitero el agradecimiento, mi admiración por lo que haces, por cómo impulsas el rol y el valor de la mujer, y creo que aquí está un poco esa capacidad de pensar y de soñar el futuro que queremos en nuestro país, ¿no? Un país que esté con menos violencia, que no tenga violencia y que nos permita pues construir una sociedad donde realmente seamos solidarios, colaborativos y que pensemos en el bienestar de los demás. Así que muchas gracias, Edna. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Buenas noches.